teleradiografía de tórax pues, es un estudio básico, ¿verdad? Que nos complementa la revisión integral de nuestro paciente. Ustedes recuerden que en clínica, quien marca la directriz para establecer un diagnóstico es la semiología, ¿sí? Es una historia clínica completa y dirigida. Porque si yo no tengo una historia clínica completa, dirigida, adecuada, pues mi diagnóstico no va a ser el adecuado. Y al no ser adecuado el diagnóstico, pues el tratamiento de mi paciente pues tampoco va a ser el adecuado. Y el primer perjudicado va a ser el paciente, porque no hicimos una correcta evaluación de su enfermedad. Con esto quiero decir que los estudios que vamos a ver no son los que deben marcar el actuar del médico. O sea, yo no voy a hacer diagnóstico a través de la placa. Yo hago diagnóstico clínico y solicito el estudio radiográfico ya con la firme convicción de que voy a encontrar algo, ¿sí?, que me está dando datos anexos a lo que yo interpreté con la exploración, ¿verdad?, de mi paciente y el interrogatorio de mi paciente. De tal manera que en el momento en el que yo voy a interpretar ese estudio que solicité, voy a correlacionar con la actividad previamente desarrollada en la valoración del paciente, y con esto, obviamente, pues la conclusión diagnóstica y la terapéutica va a ser con mayor criterio y obviamente también va a ser pues, más exitosa para nuestro paciente, ¿no? De tal manera que entonces, vuelvo a insistir, quien va a darnos la pauta para todo va a ser la clínica. Les pongo otro ejemplo. Nosotros podemos tener a un paciente que venga con clínica de un dolor opresivo en el tórax, con diaforesis, con sensación de muerte, ¿no?, el dolor muy intenso, retroesternal, y su trazo electrocardiográfico, al momento que lo realizan, el trazo electrocardiográfico es normal, no ven ustedes ninguna alteración. Y le dice a tu paciente, no, pues su electrocardiograma está bien, no se preocupe, es otro tipo de dolor, váyase a su casa. Y a las pocas horas o X tiempo, pues resulta que el paciente regresa al servicio de urgencias en estado grave, o te enteras de que el paciente falleció en su casa. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que yo no interpreté en forma adecuada ese dolor opresivo, que tenía todas las características de angina, ¿no?, y de un infarto en evolución, y mandé al paciente a su casa. Y yo puedo decir, pero es que el electrocardiograma estaba normal. Sí, pero el electrocardiograma no es específico. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Entonces, si yo estoy sospechando clínicamente que mi paciente tiene un infarto en evolución,
pues lo voy a dejar internado y voy a hacer de todos los estudios concerniente a ello. Estudio bioquímico de sus enzimas cardíacas, ¿no? Repetir los trazos electrocardiográficos nuevamente, ¿no? De forma seriada, tenerlo ahí en reposo y seguramente, ¿verdad?, vamos a tener posteriormente trastornos ya electrocardiográficos que son detectables o trastornos enzimáticos, ¿no?, que nos hablan de que el paciente efectivamente tiene un evento coronario. Pues con esos dos ejemplos que les pongo es más que suficiente para entender que la clínica es fundamental para el diagnóstico, no los estudios de laboratorio y gabinete. Yo puedo pedirle a mi paciente 100 estudios de laboratorio y 20,000 estudios de radiología o de estudios de otra índole, y nunca voy a integrar un diagnóstico porque los pedí por pedir, a ver qué me iban a reportar, sin que antes yo hubiera hecho una adecuada historia clínica y, por supuesto, una historia clínica acompañada de la exploración física de mi paciente, ¿no? Entonces, ojo con todas esas situaciones. Pero decíamos, entonces, una vez que yo solicito a mi paciente, porque así lo requiere, ¿no?, una placa de tórax, entonces debo de conocer que en la placa de tórax vamos a tener dos tipos de estudio de radiográfico de tórax. La primera, que es la placa póstero-anterior. Entonces aquí vemos RX de tórax, ¿ya? ¿Sí? Tendríamos nosotros nuestra técnica, ¿no?, que es una RX. Vean, no es Pérez Adrián, no, es póstero anterior. Ya vamos a ver las características de esta, ¿no? Y también tenemos una placa de rayos X antero-posterior, que tampoco es Adrián Pérez, ¿no? Entonces, antero-posterior, antero-posterior. Y cada una de ellas nos va a establecer puntos que son importantes para una correcta interpretación. Porque si no sabemos interpretar una placa en posición antero-posterior o póstero-anterior, vamos a dar diagnóstico inadecuado. Entonces le vamos a meter al paciente un susto, y nosotros pues vamos a quedar ante los ojos de ese paciente, bueno, pues como un profesional de la medicina que no supo hacer su trabajo profesional, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que primero conozcan que hay esos dos tipos de estudios y luego ya dar pie a la interpretación. Ahora, ¿cómo se toman estos estudios? Les pregunto a alguno de ustedes
por alguna razón, les han hecho un estudio de placa de toros. No, Doc. Nadie. No, Doc. Todos sanos, entonces, qué bueno. ¿O han visto a algún familiar o amigo, conocido, etcétera, al que le hayan hecho una placa de rayos X, ustedes estuvieron ahí para ver cómo se hacía? ¿Mm? Ajá. Ok. O en las películas, ¿no? De médicos, ¿no? Bueno, entonces el estudio radiográfico tiene pautas, ¿verdad? Que ya conoce el radiólogo o el técnico radiólogo. Nosotros, cuando solicitamos el estudio, simplemente le solicitas al médico radiólogo, le das el nombre del paciente, su edad, sus datos específicos y le solicitas un estudio de teleradiografía de tórax y puedes añadirle teleradiografía de tórax póstero anterior. La más de las veces cuando uno pide teleradiografía de tórax, el radiólogo ya sabe que es una teleradiografía de tórax póstero anterior. Pero puede ocurrir por cualquier situación que tú, como médico tratante, le solicites al paciente que quieres una teleradiografía de tórax antero-posterior. Entonces le tienes que solicitar al doctor, ¿verdad? Teleradiografía de tórax antero-posterior para que el radiólogo la tome así, ¿sí? La colocación que hace el radiólogo, o el técnico radiólogo, para tomar la placa de tórax es así muy específica. En la placa póstero anterior, ¿sí? la, la placa de rayos X, el chasis, ¿no? Se va a colocar, colocas a tu paciente en esta posición y el rayo, ¿sí? El paciente se coloca así, abre sus brazos así, ¿no? O sube los brazos, ¿no? El chasis está bien colocado, el paciente pegado al chasis y el rayo penetra por atrás, por eso se llama póstero anterior, porque el rayo penetra por atrás a una distancia de 1,80 metros. Es una distancia estándar, ¿verdad? Para la toma de la placa. Entonces, eso es la placa de tórax póstero anterior, ¿no? Así que si yo aquí la dibujo, ¿verdad? Yo tengo aquí a mi paciente, ¿no? Tengo aquí su tórax, ¿no? Aquí estaría el externón, ¿verdad? Tendríamos aquí ubicado
nuestro corazón, ¿ya? Y el chasis con la placa en la cara anterior del tórax. La columna, ¿eh? Y entonces se coloca la fuente, ¿no?, de los rayos X a una distancia de 1,80. Los rayos X, al salir de esa fuente, ¿no?, los rayos X se abren, no son paralelos, se van abriendo conforme va habiendo más distancia. Entonces, esto se va abriendo así. Para imprimir la imagen en el chasis y que quede en la placa de tórax. Pero vean ustedes cómo la fuente está en la parte posterior, entra por la espalda. Por eso se llama radiografía de tórax póstero anterior. ¿Quedó claro? Sí, ¿Eh? sí, doctor. Bueno, ahora, si por alguna circunstancia yo tengo que tomarle al paciente una placa antero-posterior, ¿qué quiere decir eso? Que la ubicación ahora de la placa, ¿no?, y de la posición del paciente va a ser diferente. Ahora mi paciente, ¿sí?, se le va a poner la placa, al paciente se le va a poner la placa en la espalda, y el rayo va a penetrar por el frente, ¿sí? Entonces por eso se le llama placa antero-posterior, porque el rayo penetra por la parte anterior y la placa, ¿sí?, entonces si yo tengo a mi paciente, ¿no?, con una placa antero-posterior, ¿sí?, esto quiere decir que mi paciente ahora está colocado a 1,80 centímetros igual, pero el chasis ahora está colocado en la parte posterior, ¿sí?, y la imagen se va a colocar en esta posición. Entonces, esta situación es la diferencia entre la antero-posterior y la posterior-anterior. Las mismas están ubicadas a 1,80
centímetros. Pero la ubicación de la placa, como ven ustedes ahí en la imagen, es completamente diferente. Sí, hasta ahí está claro. ¿No tienen duda? Sí, doctor. Bueno, voy a cambiar la lámina. Ahora ahorita permítanme. Entonces, una vez que ya tenemos el estudio, vamos a ubicarnos en su interpretación. Para la interpretación del estudio radiográfico debemos de realizar paso a paso, en forma ordenada, la interpretación, así como lo estamos haciendo con la electrocardiografía que estamos revisando, que vamos paso a paso, que lo primero que tenemos que hacer en el electrocardiograma, como lo estamos explicando, ¿no?, es establecer que el paciente tenga ritmo sinusal. Entonces aquí en la placa de rayos X lo primero que vamos a constatar, ¿no?, es el primer punto, es revisar ficha de identificación. Ficha de identificación de mi paciente. En la ficha de identificación del paciente, por supuesto, pues tiene que estar el nombre del paciente, ¿sí?, su nombre completo, la edad del paciente, el género del paciente, ¿no? Porque recordemos que hay pacientes que tienen nombre que puede ser usado en forma indistinta para mujer y hombre, ¿no? Por ejemplo, Guadalupe. Pues Guadalupe puede ser nombre masculino, puede ser nombre femenino, ¿no? Y si tienen una edad donde no hay desarrollo de glándula mamaria, ¿no?, o el desarrollo es muy poco, pues no podríamos ver la diferencia tampoco radiológicamente, ¿no?, entre hombre y mujer. Y más si son niños, por ejemplo, pues menos aún. Entonces, por eso es muy importante establecer el nombre, la edad y el sexo del paciente. Por supuesto, la fecha en que se tomó ese estudio y la
el hospital o la clínica, ¿no? O el gabinete donde se haya realizado el estudio. Todos esos datos deben ser importantísimos porque si ustedes no checan la ficha de identificación,